Muchachos, muy buenos días. El objetivo de este video es darles una breve introducción al software Strater. Este software tiene como función principal la elaboración de columnas estratigráficas, diagramas de registros eléctricos y cortes geológicos. Cuando ustedes abren el programa, se van a encontrar con esta ventana, de donde ustedes pueden abrir archivos que ya hayan sido creados o los archivos de ejemplo y donde ustedes pueden crear uno de los tres tipos de producto gráfico que ofrece este software. En esta primera opción, el New Borehole View, ustedes pueden crear columnas estratigráficas y diagramas de registros eléctricos. En el New Map View, ustedes pueden crear mapas con la ubicación de los pozos. Y en el New Cross Section View, ustedes pueden crear cortes geológicos. Asimismo, con el fin de facilitar el ingreso de la información, ustedes tienen la opción de crear tablas de datos en formato muy similar o con una interfase muy similar a la de Excel, en donde ustedes especifican toda la información que van a utilizar para crear alguno de los tres productos gráficos mencionados anteriormente. En este caso particular, en esta ventana aparecen diferentes archivos que yo he estado trabajando y en este caso particular voy a abrir el example logs. Este archivo contiene diferentes tipos de diagramas que ustedes pueden elaborar con Strater. Entonces, básicamente, nosotros tenemos acá la parte de donde se van a generar los gráficos y aquí tenemos las diferentes opciones de las propiedades asociadas a cada uno de esos gráficos. Asimismo, tenemos diferentes opciones acá en la parte superior, ¿sí? Donde específicamente esta del log va a ser muy importante para nosotros. En este menú del log, básicamente nosotros tenemos la posibilidad de generar todos estos gráficos. Entonces nosotros podemos crear una escala de altura o profundidad con el depth log. Nosotros podemos graficar de forma muy sencilla información muestreada a un intervalo regular en términos de profundidades, como los registros eléctricos, con el log, line o symbol log. Nosotros podemos crear gráficos donde podemos representar diferentes grupos o zonas con el soundbar log. Podemos representar los resultados de conteos o de concentraciones utilizando un diagrama de barras horizontal, como aparece acá. Podemos asimismo representar datos de porcentaje utilizando este tipo de gráfico, el percentage log, ¿sí? Podemos asimismo representar datos datos de usamiento medidos en los registros utilizando el tadpole log, ¿sí? Podemos especificar con punticos diferentes clasificaciones, como podemos aquí ver en el post y el class post log. Podemos incluir texto, como el requerido en la descripción de la litología en una columna estratigráfica con el complex text log. Podemos introducir imágenes de pozo con el graphic log. Podemos crear específicamente columnas estratigráficas con el lithology log presente acá. La ventaja de este log es que nosotros podemos especificar el ancho de las columnas, que como ustedes recuerdan, pues es información importante para indicar el grado de dureza o friabilidad de la litología. Otro tipo de diagrama que vamos a estar usando mucho en esta clase corresponde al Well Construction Log, que es el gráfico de los diseños de pozo. Y si ustedes tienen, por ejemplo,
alguna variable muestreada a intervalos regulares, ustedes le pueden aplicar una función, ¿no es cierto?, con el function log. Y en este caso, como ejemplo de un raster log, nosotros tenemos un registro eléctrico escaneado, el cual puede ser referenciado en términos de profundidad y adjuntado a algún otro tipo de gráfico que se haya creado con Strater. Asimismo, es posible crear los mapas de ubicación de los diferentes pozos que se hayan cargado en este software. Y la idea es que ustedes pueden, asimismo, cuentan con una serie de opciones para modificar y embellecer el gráfico de tal manera que se pueda especificar información adicional que sea importante comunicar en este tipo de mapas. El último producto gráfico que nosotros podemos generar corresponde a las secciones geológicas o cortes geológicos. En este caso particular tenemos dos pozos, tal como aparece acá los nombres de los pozos, ¿sí? Y este corte geológico fue generado automáticamente en Strater. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, cada una de las litologías tiene una simbología específica, ¿no es cierto?, que ustedes pueden definir aquí en Home, en el Scheme Editor, ¿sí? Tiene un achurado específico, tienen unas formas específicas. Bien, asimismo, en este caso particular, se ha agregado una línea que indica la distancia de separación entre los pozos. Se ha agregado la leyenda para la litología, que esta leyenda se genera automáticamente, así como el mapa de ubicación de los pozos. En la parte inferior nosotros tenemos la distancia de separación en pies, mientras que, una escala sencillamente de distancia. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el software es muy flexible a la hora de individualizar cada uno de los gráficos y nos permite, como se ve en este caso, generar gráficos con un alto grado de profesionalismo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para ingresar la información que en este caso nos permite generar estos gráficos? Bien, la idea es que ustedes pueden hacerlo de dos formas. La primera de ellas es especificarlo aquí desde Strater. La segunda es crear un archivo de Excel e importarlo a Strater. Realmente las dos formas son muy sencillas y voy a explicar rápidamente cuál es la estructura de la información tal como se ingresaría en Strater. Entonces, acá en la parte superior nosotros tenemos, ahora son diferentes hojas con información específica de los pozos que vimos anteriormente. Entonces, la primera hoja, la que va a ser una de las que va a ser más importantes, corresponde a esta hoja que para efectos de Strater se denomina Colors. Esta hoja de Colors contiene la información de la ubicación geográfica de los pozos que nosotros queramos ingresar en Strater. En este caso particular, la estructura de esta hoja es muy sencilla. Tenemos primero un identificador, que es el nombre del pozo. Tenemos la coordenada este, coordenada norte, la elevación sobre el nivel del mar. Y tenemos la profundidad inicial y la profundidad final. Esta parte es extremadamente importante, ya que lo que nosotros podemos hacer es importar todos los datos completos de cada uno de los pozos a Strater, y acá especificando el rango de profundidades que queremos, nosotros podemos filtrar, o Strater puede filtrar automáticamente los datos, ¿no es cierto? Bien, la información de litología. En este caso, la información de la hoja de información de litología también tiene una estructura extremadamente sencilla. Como ustedes pueden darse cuenta, nosotros especificamos el nombre del pozo, especificamos el punto inicial y final, la profundidad inicial y final de la litología, que en este caso está descrita por una sola palabra. Además de eso, podemos, si ustedes se dan cuenta, agregar una descripción un poco más detallada de esta litología, y podemos adicionar información de la indentación o el ancho de la columna que va a tener el símbolo de esta litología,
dentro de toda la columna estratigráfica. Asimismo, se puede especificar un indicador de, en este caso, dureza, ¿no es cierto? Que pues también puede ser usado para definir el ancho de esa columna. ¿Ok? Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, realmente la información que se requiere es la misma información que ustedes han obtenido hasta el momento de los sondeos, la interpretación de sondeos eléctricos verticales, y realmente ingresar la información, o sea, construir estas tablas ya sea en Strater o en Excel, es extremadamente sencillo.